¿Listos para una historia que les helará la sangre? Hoy nos adentramos en uno de los lugares más misteriosos y escalofriantes de nuestro planeta, un lugar donde la naturaleza y lo macabro se entrelazan de una forma que desafía toda explicación. Prepárense, porque vamos a explorar el bosque de las 1000 calaveras. Imaginen un bosque denso, antiguo, donde los árboles parecen susurrar secretos olvidados. El sol apenas se filtra entre las hojas, creando un juego de luces y sombras que te hace dudar de lo que ven tus propios ojos. El aire es pesado, cargado con el olor a tierra húmeda y algo más, algo metálico, casi dulce. Es en este escenario, digno de una película de terror, donde se esconde un misterio que ha desconcertado a exploradores y científicos durante décadas. La leyenda cuenta que hace mucho tiempo, en el corazón de este bosque, ocurrió una tragedia de proporciones épicas. Se habla de una batalla olvidada, un conflicto tan brutal que la tierra misma quedó manchada para siempre. Los ejércitos chocaron con una furia indescriptible, y al final del día, el silencio que cayó sobre el campo de batalla fue más aterrador que los gritos de guerra. Cientos, quizás miles, de guerreros perdieron la vida en ese fatídico día, pero la historia no termina ahí. Según los relatos locales, pasados de generación en generación, los cuerpos nunca recibieron sepultura, fueron abandonados a la intemperie, a merced de los elementos y de la propia naturaleza que, poco a poco, los reclamó. Con el paso de los años, de las décadas, de los siglos, el bosque creció sobre ellos, las raíces de los árboles se enredaron con los huesos, y la vegetación cubrió los restos de aquella masacre. El bosque se convirtió en un cementerio sin nombre, un monumento silencioso y aterrador. Y aquí es donde la leyenda cobra vida. Se dice que, con el tiempo, las calaveras de los guerreros caídos comenzaron a aparecer de formas inexplicables. No estaban simplemente esparcidas por el suelo, no, aparecían incrustadas en los troncos de los árboles, como si el propio bosque las hubiera absorbido y ahora las exhibiera como un trofeo macabro. Otras emergían del suelo, empujadas por las raíces, con las cuencas vacías mirando hacia el cielo. Por eso se le conoce como el bosque de las 1000 calaveras, porque a donde sea que mires, un cráneo parece devolverte la mirada. Los pocos valientes, o quizás imprudentes, que se han atrevido a adentrarse en sus profundidades, hablan de una atmósfera opresiva, de una sensación constante de ser observado. El silencio no es pacífico, es expectante. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento, te pone los pelos de punta. ¿Es solo el sonido del bosque o algo más? Los visitantes reportan escuchar murmullos en un idioma antiguo, lamentos lejanos que parecen venir de todas partes y de ninguna a la vez. Algunos juran haber visto sombras moverse entre los árboles, figuras espectrales que desaparecen en cuanto intentas enfocarlas. Uno de los testimonios más famosos es el de un grupo de excursionistas que se perdió en el bosque hace unos 20 años. Buscaban una ruta de senderismo y, sin darse cuenta, se desviaron hacia el corazón de la leyenda. Al principio, solo notaron la extraña quietud del lugar. Luego, uno de ellos tropezó. Al mirar hacia abajo, no vio una raíz, sino el contorno liso y pálido de una calavera humana semienterrada. Aterrados, comenzaron a mirar a su alrededor. Y entonces las vieron, calaveras por todas partes, en los árboles, en el suelo, asomando entre la maleza. Intentaron volver sobre sus pasos, pero el pánico los desorientó. Pasaron la noche en el bosque, acurrucados, escuchando sonidos que, según describieron, no eran de este mundo. Al amanecer, lograron encontrar un camino y salir, pero la experiencia los marcó para siempre. ¿Pero qué dice la ciencia sobre todo esto? ¿Hay alguna explicación lógica para este fenómeno tan espeluznante? Los geólogos han estudiado la zona y sugieren que la composición del suelo rica en ciertos minerales, junto con la actividad de las raíces de los árboles, podría explicar cómo los huesos son empujados hacia la superficie con el tiempo. Es un proceso natural de bioperturbación, aunque a una escala nunca antes vista. Los árboles, al crecer, literalmente desentierran lo que yace bajo ellos. Los arqueólogos, por su parte, han confirmado la existencia de restos humanos muy antiguos en la zona. Aunque no han podido verificar la leyenda de una única gran batalla,
se han encontrado evidencia de múltiples conflictos y asentamientos a lo largo de varios siglos. Esto podría significar que el bosque no fue escenario de una sola masacre, sino de muchas, convirtiéndolo en un cementerio histórico acumulativo. Cada calavera podría contar una historia diferente, de una época distinta. Sin embargo, hay aspectos que la ciencia no puede explicar tan fácilmente. ¿Por qué tantas calaveras aparecen incrustadas en los troncos, a varios metros de altura? Algunos botánicos teorizan que las semillas podrían haber germinado dentro de los cráneos y, al crecer, el árbol habría incorporado el hueso a su estructura. Una idea fascinante, pero difícil de probar. Y, por supuesto, la ciencia no tiene respuesta para las voces, las sombras y esa abrumadora sensación de presencia que tantos visitantes reportan. Es aquí donde el folclore y lo paranormal toman el protagonismo. Los médiums y expertos en fenómenos paranormales que han visitado el lugar afirman que la energía residual es potentísima. Hablan de un eco psíquico, la impresión energética dejada por la violencia y el sufrimiento extremo de quienes murieron allí. Según ellos, las almas de los guerreros están atrapadas, reviviendo eternamente sus últimos momentos. Los susurros serían los ecos de sus gritos de batalla y lamentos, y las sombras, sus espiles inquietos, condenados a vagar por el bosque que se convirtió en su tumba. Una de las leyendas más inquietantes asociadas al bosque es la del guardián. Se dice que el espíritu del primer guerrero que cayó en la batalla, un jefe de inmenso poder, aún protege el lugar. No es una entidad maligna, sino un guardián melancólico. Su misión es asegurarse de que nadie perturbe el descanso de sus hombres. Algunos creen que es su espíritu el que desorienta a los visitantes, el que susurra advertencias en el viento para que se alejen. Ver al guardián, una figura imponente y sombría que aparece y desaparece entre la niebla, es considerado un presagio, una última oportunidad para dar la vuelta y abandonar el bosque. Entonces, ¿qué es realmente el Bosque de las Mil Calaveras? ¿Es un fenómeno natural único y macabro? ¿Un yacimiento arqueológico de valor incalculable? ¿O es un portal a otro mundo? ¿Un lugar donde el velo entre los vivos y los muertos es peligrosamente delgado? Quizás sea una combinación de todo ello. Un lugar donde la historia, la ciencia y lo sobrenatural chocan, creando un enigma que nos fascina y aterroriza a partes iguales. La verdad es que, sea cual sea la explicación, el Bosque de las Mil Calaveras sigue siendo uno de los lugares más misteriosos de la Tierra, un recordatorio sombrío de nuestro pasado violento y un testimonio del poder implacable de la naturaleza para reclamar lo que es suyo. Un lugar que nos obliga a preguntarnos sobre los secretos que la Tierra guarda bajo nuestros pies y sobre las historias que los árboles podrían contar si pudieran hablar. ¿Te atreverías a caminar por sus senderos, a mirar a los ojos vacíos de esas calaveras y a escuchar los susurros del viento? La decisión es tuya, pero recuerda, si alguna vez te encuentras allí, no estás solo, nunca lo estás. Gracias por acompañarme en este viaje escalofriante. Si te gustan este tipo de historias llenas de misterio y leyendas, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Déjame en los comentarios qué te ha parecido esta historia y si conoces algún otro lugar con un misterio similar. Nos vemos en la próxima aventura.